Muy bien, pues estamos. Buenas tardes a todos a este nuevo Más que 9, ya el penúltimo de antes de verano de esta temporada. Y nada, tenemos aquí a José Marcial Díaz, que hoy nos va a hablar de los caminos del Eneagrama, relacionado el tema con el Camino de Santiago. José es profesor acreditado en nuestra asociación desde casi los principios, ¿verdad, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Belén, y buenas tardes a todos. Y bueno, pues os voy a dejar las coordenadas ahora en el chat de José, por si os queréis dirigir a él, vuestra página web. Bueno, José es ingeniero agrónomo, profesor asociado y ahí le conoceréis en la web un poquito más, ¿vale? Así que nada, José, cuando quieras. Bueno, Buenas gracias, Belén, y gracias a la tardes a ti. asociación por permitirme y darme este espacio para compartir, y un espacio de compartir experiencias y conocer conocimientos o compartir tiempo también, que a veces es fantástico. Y eso es lo que me ha motivado, pues, a aceptar vuestra invitación. Bueno, gracias por vuestro interés y por estar ahí. Y voy a compartir voy a apoyarme en una presentación que voy a abrir ahora, un momentito. ¿Se ve la presentación? Se ve, José. Bueno, pues deciros que, bueno, lo que os voy a comentar y a compartir con vosotros, pues es fruto de una propuesta que llevo haciendo desde hace, pues, unos 12 años, que consiste en ofrecer un taller de Eneagrama, caminando por el Camino de Santiago. Y, bueno, ha ido evolucionando con el tiempo, y hoy en día pues tengo así una propuesta diseñada que os voy a compartir algunas de las cosas, algunos puntos, ¿no? Y algunas cosas más relevantes que a mí me parecen, que creo que a lo mejor pues pueden suscitar un poco vuestro interés. Y empiezo con ello. Comentaros que, bueno, voy a estructurar la charla en tres epígrafes. Uno es los caminos de la creación, fases y procesos. Otros son los caminos geométricos que encontramos dentro de la geometría natural o de la geometría sagrada, que está incorporada dentro de la figura del eneagrama. Y otro es mi principal fuente de inspiración, que son los caminos a Occidente, que son los caminos a Santiago. Yo vivo aquí a 400 metros del Camino de Santiago. Vivo a las afueras de Santiago, pero vivo a 400 metros. Y bueno, pues es parte de mi cultura y de mi forma de vivir el día a día. Yo camino 400 metros y estoy ya en el camino. Algunos de los que, si alguien me ha escuchado alguna vez, pues algunas cosas le sonarán, y para otros a lo mejor pues es una perspectiva pues diferente. Deciros que lo que os voy a comentar siempre está dentro del ámbito simbólico. Los símbolos son herramientas que nos ayudan a ir un poco más allá de la razón, nos ayudan a de alguna forma provocar la experiencia. Cuando ya hay asuntos que desde la razón pues no podemos acceder a ellos, pero sí podemos acceder, experimentarlos. Por eso el camino es una de mis fuentes de inspiración. Los símbolos nunca se acaban de comprender, siempre tienen significados nuevos, y entonces me voy a manejar con unos cuantos símbolos que os voy a comentar por lo que hoy en día para mí significan, ¿no? Los símbolos sirven para unir cosas que aparentemente están separadas, pero que realmente no lo están. Nos impulsan a trascender lo dual y a intuir otros territorios que están más allá. Y deciros que el intelecto divide, la emoción une y el instinto fusiona. De alguna forma los tres centros superiores, el centro mental superior, el centro emocional superior, y hay un centro instintivo superior muy relacionado con el cuerpo y muy relacionado con el espíritu. Veréis que dentro de mi desarrollo pues siempre va a estar el tema de lo material y de lo espiritual, siempre van a estar ahí jugando, y es una dicotomía entre unos y otros.
Y obviamente toda mi inspiración pues aparece en esa imagen que tenéis ahí, que la habréis conocido, son esas preguntas que se hace siempre el ser humano que quiere ir un poco más allá. Yo creo que todos los que alguna vez hemos llegado al eneagrama, pues siempre nos hemos hecho preguntas, y es una característica del ser humano hacernos preguntas lógicas, salirnos de la lógica de la supervivencia, de lo evidente, que la lógica de la supervivencia es lo que realmente genera un mundo en el que todos tenemos, pero que algunas veces pues, nos sentimos con fuerzas para ir un poco más allá. Bueno, comentaros que mi primera inspiración o mi primer punto de partida son los caminos de la alquimia. Quiero que los alquimistas eran, bueno, pues unos protocientíficos que fructificaron en China, después llegaron a Europa y hasta la alta Edad Media pues estuvieron muy activos. De alguna forma eran personas que querían plasmar en la materia ideas filosóficas. Hoy en día, por lo que nos queda un poco de ellos, son las ideas filosóficas, porque obviamente la ciencia pues, se ha desarrollado mucho más que sus grandes y ambiciosas perspectivas que ellos tenían, ¿no? Y ha concretado y ha evolucionado pues, hacia ahí. Ellos dividían la fase de la creación en 3 fases. Decían que había una fase negra. En esa fase negra, para todo proceso creativo había 3 fases. La primera de todas era la negra. Decían que para empezar a crear algo había que destruir lo viejo, lo que ya no sirve. Se necesita siempre un desaprendizaje. Para crear un nuevo orden, un nuevo cosmos, hay que pasar por el caos. De alguna forma ellos hablaban lo que hoy nosotros llamamos a nuestras crisis, esos momentos que a veces tantos huimos de ellos, pero que tan necesarios son para poder cambiar, para poder evolucionar. Y a modo y en su jerga de la medieval, pues decían que había un dragón, hoy en día le llamaríamos un mecanismo de defensa, que era muy feroz, que no quería que realmente se destruyese lo viejo. Quería quedarse con lo viejo, con putrefacto. Y que era un dragón al que teníamos que matar si queríamos avanzar. Era un dragón que decía, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y es un dragón que es muy vivo dentro de nosotros todavía. Después de la fase negra, aquel que la conseguía superar, y hoy en nuestras vidas cada vez que la conseguimos superar, ellos decían que aparecía una fase blanca, una fase que decían que aparecían múltiples opciones, muchas oportunidades, el mundo de las relaciones, donde todo es posible, donde no hay juicios, solo hay asociaciones de ideas, de opciones, y que, en fin, después de destruir lo viejo, nos abrimos a esta fase. Decían también que en esta fase pues, había un dragón. Ya veis que este tiene así una apariencia un poco más angelical, pero es un muy mal dragón, un mecanismo de defensa, como llamaríamos. Es más sutil, es un dragón que quiere quedarse en las nubes, quedarse en esa fase de las asociaciones, de todo lo posible, de hacer cursos y más cursos, de quedarse en el mundo de la imaginación y de las posibilidades. Es un dragón que nos hace soñar y dejarnos atrapados en los sueños. Y capaz por esta fase y matar a este dragón, aparecía una fase roja. Bueno, esta fase roja era la fase de la concreción en lo real y en lo material. Era la fase donde con nuestra profesión, con nuestro trabajo detallado, concretando, pues creamos algo útil. En el fondo es el oficio de cada uno. Se dice que los grandes creadores, su trabajo, su obra, habla por ellos mismos. De alguna forma el espíritu de las personas se queda en las obras materiales que nosotros ejecutamos. De alguna forma es una acción o una co-creación. De alguna forma estas 3 fases se corresponden con lo que podríamos decir, de alguna forma, esto sería la función que tenemos en la vida, la misión es la fase blanca y la visión es la fase negra de aquello que tenemos que dejar para poder avanzar. Bueno, pero en esta fase roja también había un dragón que era un dragón que se aburría, eso de las cosas concretas y de lo material, y en fin, que era un asunto muy aburrido, que sí, prefería irse de esta fase. Y es una fase en la que hay que pasar y en la que hay que estar
y es donde realmente obtenemos nuestros frutos, porque en el fondo todo el trabajo que hacemos es para fructificar en lo concreto. Ellos utilizaban esa metáfora de la piedra filosofal de transmutar el plomo en oro, es decir, hacer un cambio, pero en algo concreto. Bueno, pues estas tres fases, que hoy en día con otros nombres, sin llamarles dragones, sin llamarles de estos colores, desde el punto de vista del eneagrama y del punto de vista de la vida, pues para mí siguen completamente vigentes, y además me resulta didácticamente muy interesante. Ojalá que... Bueno, el siguiente apartado es el apartado de los caminos geométricos, de las metáforas geométricas. El eneagrama pues, es una herramienta geométrica, es un símbolo que une, bueno, que contiene tres figuras: un círculo, una circunferencia, un triángulo y una hexada, como todos bien sabéis, ¿no? Y cada una de ellas pues tiene un significado, y tiene también, y es un camino a recorrer. Tiene unas líneas, unos puntos de inicio, unos puntos a donde llegan las líneas, y tiene también un significado en sí mismo. Deciros que el eneagrama, a veces cuando lo vemos así sin flechas, es el eneagrama estático, pero realmente el eneagrama es una herramienta dinámica. Veréis que a partir de ahora todo van a ser flechas siempre va a haber flechas, y va a haber sentidos, y unas tienen un significado que vaya hacia un lado o vaya hacia otro, siempre va a haber flechas. Y es, en fin, de forma simbólica también, yo a veces lo represento como una espiral. Es una espiral o una pirámide, que después os enseñaré un pequeño boceto, que va subiendo haciendo triángulos o haciendo hexadas, y va desarrollándose en espiral. La espiral también es un gran símbolo que también os iré hablando de ella acerca del tiempo. Bueno, y anoté aquí abajo para que no se me olvidase hablar de lo que es la escala. Dentro de la geometría natural o de la geometría sagrada, sabéis que estos tres símbolos y otros están en la naturaleza. Después el ser humano le hemos llamado sagrados, pero los hexágonos están en la naturaleza en múltiples figuras vivas. Una de ellas son los panales de las abejas, los triángulos también, y los círculos, por supuesto que también. Hablaros de escala, quería comentaros que muchas veces, o por lo menos en mi vida, a veces he visto cómo, o veo cómo a veces las personas que conocemos esta herramienta, de alguna forma o a mí me resulta complicado a veces aplicarla a asuntos determinados. Y a veces yo a veces veo que la saco de escala, es decir, a veces quiero ver con el mapa, por ejemplo, cuando hablamos del mapa el enfoque de la personalidad, a veces lo sacamos, o yo mismo lo he sacado de escala muchas veces, pretendo resolver con ello asuntos que realmente las personas somos mucho más allá que las descripciones arquetípicas que se hace el eneagrama. Entonces sirve a una escala, da una información, pero si realmente quieres aplicarla con un zoom más grande, pues realmente no da mucha información. Es más, hasta puede generar una distorsión. Y eso es algo que a mí siempre estoy con eso, ¿no? Con el tema de la escala. ¿Realmente esto tiene sentido en esta circunstancia dada o no tiene sentido en esta circunstancia dada? La visión que yo os voy a proponer ahora va a una escala pequeña, es decir, es un zoom in. No voy a hacer zoom out en los tipos y en los temas de la personalidad, aunque yo realmente los valoro mucho y tengo conocimiento y he trabajado a mí mismo, obviamente, muchas veces, y he tenido todas las lecturas que posiblemente la mayoría de vosotros tenéis, ¿no? Pero sin embargo voy a hacer un enfoque desde una escala mucho más genérica, se puede llamar, es decir, en teoría con menos detalle, o lo que también podríamos llamar hacer un zoom out, perdón, en vez de un zoom in. Y vamos a ver entonces, aunque en algún momento sí voy a hablar también de los tipos y cómo funcionan y cómo las líneas unen unos tipos y otros, pero voy a hacerlo desde una perspectiva a veces un poquito más alejada de la que se utiliza cuando realmente, la que utilizamos todos cuando hablamos de la personalidad, por ejemplo.
una breve de los tres caminos. Obviamente para mí la palabra camino es una metáfora. Yo siempre os estoy hablando en términos metafóricos, en términos simbólicos, y hasta a veces me encantaría decir en términos poéticos, ¿no? Aunque no es, pero en fin, son nunca desde una perspectiva, siempre desde perspectivas simbólicas, que por lo tanto hoy las veo así y puede ser que en otro momento las vea de otra manera y que vosotros también las veáis de otra forma. No hay una única forma de interpretar esto. Bueno, en este segundo epígrafe, digamos, de los caminos geométricos, el triángulo que está presente en nuestra figura. Pues nada, el triángulo divides 1 entre 3 y aparece una serie infinita de 3, de 0,333. De alguna forma nos habla de que el triángulo nos puede meter, nos puede llevar, nos saca de la lógica y nos puede meter en asuntos más infinitos. Cuando gira, entramos en el infinito, crea una circunferencia y también cuando dividimos 1 entre 3, pues nos lleva a un número infinito de números. Nos lleva a realidades superiores, tanto en física como en las diferentes tradiciones. El número 3 siempre se ha utilizado. Los físicos, grandes físicos, dicen que cuando llegan a una relación de 3 fuerzas y simple y fácil es cuando realmente han llegado al conocimiento. Newton llegó a la fuerza, masa por aceleración, velocidad, espacio partido por tiempo. Einstein, que en vez de mirar a los sólidos que había en el universo, miraba lo que había en medio, al espacio-tiempo, pues llegó también a una relación de 3 magnitudes, la energía, la velocidad de la luz y la masa. Del 3, contaros esa figura que veis ahí abajo, a la derecha. Me imagino que muchos la habéis conocido, es muy conocida, obviamente. Está en muchos monumentos y en cualquier sitio. Algunos la identificaréis y otros a lo mejor no lo sé. Pero a mí me gusta mucho su interpretación para saber lo que es la ley del 3. Veis que eso es lo que es una perspectiva geométrica del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, visto desde el punto de vista geométrico, nos dice que la relación entre los dos catetos de ese triángulo rectángulo está en que el cuadrado que forma su hipotenusa es igual a la suma de las dos áreas de los dos cuadrados que forman los catetos. Nosotros posiblemente lo hemos estudiado con que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos, pero geométricamente se ve así. Ese cuadrado rojo es igual, el área de ese cuadrado es igual al área del cuadrado azul más el área del cuadrado verde. Pero desde el punto de vista pitagórico, más filosófico, lo que decían los pitagóricos era que para encontrar la relación de dos elementos lineales siempre está en otra dimensión. Dos elementos, dos longitudes se relacionan en un espacio superior que es el espacio de las áreas. Es decir, que para neutralizar o para equilibrar algo, una polaridad, siempre la solución está en una dimensión diferente, superior. Bueno, pues superior o diferente. A mí me ayuda mucho el comprender así la ley del 3, el camino del 3, que es un camino que desde el punto de vista del eneagrama lo estamos utilizando siempre, ¿no? Pues para encontrar un camino intermedio entre lo que es una pasión y lo que es una idea superior, por ejemplo, una virtud. Siempre tenemos que encontrar un término medio y en nuestra vida aparece. Normalmente esta tercera fuerza aparece. No conseguimos acceder a ella por la razón. Después está el círculo. Habla de la unidad, de lo absoluto. Esas realidades que están más allá de nuestra consciencia. La fuente infinita de energía, el aquí y ahora. Ley del caos, el monoteísmo siempre utiliza este símbolo como que todo es uno, ¿no? Para acercarnos al uno que hay en nosotros, que es el objetivo, es lo co-creado. Un solo Dios, el monoteísmo, una única realidad.
esta figura o este camino pues es un camino muy importante para nosotros dentro del eneagrama. Hay creo que es desde la cultura islámica, cuando definen a Dios desde el punto de vista geométrico, o Alá, dicen que Alá es como un círculo donde el punto está en todas partes y la circunferencia está en ninguna. Obviamente es una interpretación de la unidad, donde la unidad prima sobre todo en esa tradición, como la idea mística superior. La exada, que es la ley de la conciencia. Cuando dividimos 1 entre 7 aparece una serie también infinita, también nos lleva al infinito, nos lleva a otro lugar. Pero aquí ya nos lleva siguiendo unas pautas, un orden. El 1, 4, 2, 8, 5, 7 que se repite dentro del eneagrama es un orden, es como si tuviésemos que entrar en el infinito, pero de una forma más consciente, no realmente esperar a que aparezca esa tercera fuerza, sino que nosotros conscientemente y con nuestra lógica también tenemos un acceso a esas realidades superiores, algo ordenado, aunque limitado. La ley del 3 es la ley de la conciencia, la ley del 1, como muchos le llamaréis, es la ley de la unidad. Sobre esta ley, la ley del cosmos, de la creación y de la experiencia, de lo concreto. Significa siempre el cambio y el movimiento y la evolución de cualquier cosa dentro de lo material. Es una aproximación al proceso principal que ocurre involuntariamente en el círculo. Son estados a través de los cuales debemos movernos para completar la acción creativa. Bueno, si os habéis fijado, habéis visto que a la ley del 7 la he pintado en rojo. Hay un código de colores dentro de la presentación. A la ley del 1 la he pintado en blanco y a la ley del 3 está pintada en negro. De alguna forma se relaciono estas tres fases o estos tres instrumentos o estas tres herramientas o símbolos geométricos con las tres fases de la creación que nos venían desde los maestros de la alquimia, la fase negra de destrucción, la fase blanca y la fase roja. También de forma muy simbólica podéis ver aquí una pirámide en donde se va escalando niveles hasta llegar a un punto arriba que va entre triángulos y entre hexágonos. De alguna forma nos movemos a través de triángulos y a través de hexágonos de forma simbólica. Hasta llegar a un punto, que ese es el punto, la cima de la pirámide, o es también el punto que genera el círculo. Perdonad un momentín. Una conferencia. Disculpad. Bueno, pues hasta aquí esos dos caminos, esos dos grandes grupos de caminos, las metáforas geométricas y las metáforas de las fases de la creación del arte. Y mi tercera fuente de inspiración, esta que tengo aquí al lado, es la del Camino de Santiago. Unos pequeños apuntes de lo que es el camino, los caminos a Occidente. Le llamo los caminos a Occidente porque no siempre hay caminos anteriores a los caminos de Santiago. Pues de forma también así somera, os quería comentar que, bueno, desde los sumerios ya, los que se dice que ahí en todo lo que es la Mesopotamia fueron donde se empezaron a asentar las primeras civilizaciones. De forma contracultural hubo gente que en vez ya de asentarse, que era lo novedoso, y crear ciudades y generar la escritura y generar libros de cuentas para llevar las cuentas de las producciones, se pusieron a caminar hacia Occidente. Se llamaba el sendero de Anu. Anu era el sol. Anu era el dios del sol. Y entonces por eso que caminar hacia Occidente es caminar siguiendo al sol. El sol siempre fue el astro por excelencia y el gran dios, el gran inspirador, ¿no? el que se aparece por la mañana, se pone por la noche, el ciclo del nacer y el morir, y nunca sabes a dónde va. Entonces, algunas personas, así en modo de
de aventureros o a modo de buscadores tanto geográficos como buscadores espirituales, pues se pusieron a seguir al sol hacia Occidente. Y o sea que la tradición de los caminos de a Occidente vienen ya desde ahí, desde esa cultura. Después también los celtas, un sendero que venía hasta Occidente, hasta los confines de Europa, sobre todo hasta los últimos cabos de la costa europea, Cornualles, Galia, Galicia, y le llamaban el sendero de Lug. Lug era un dios celta, que era un dios muy raro, era un dios raro porque era un dios que no tenía funciones. Eso es una cosa así muy peculiar, porque los dioses normalmente en la antigüedad todos tenían su función y su labor y su significado. Sin embargo, Lug era un dios que no tenía funciones, era una cosa así de gente que se ponía a caminar. Y así los pueblos celtas de alguna forma fueron colonizando los confines de la vieja Europa, ¿no? Su origen estaba en los Alpes y se fueron distribuyendo por ahí, por los que son hoy en día los cornes de Europa, los finisterres de Europa. Y fueron dejando detrás de ellos, tanto ellos como otros pueblos, unas figuras muy raras que, por ejemplo, por aquí en Galicia son muy frecuentes, que son estos laberintos. Laberinto es un símbolo muy, muy interesante. Igual que ahora os acabo de dibujar una espiral, que en el fondo es un laberinto, y hablamos de que el eneagrama en movimiento obviamente es un laberinto, pues desde aquella época, ya del siglo VIII antes de Cristo, pues esta gente, y aquí por todas partes, por cualquier roca, encontramos siempre estas figuras que son laberintos. De los griegos ya en el siglo Aristóteles habla del camino de Hércules. Esta es la torre de Hércules en La Coruña, en Galicia. Y que también los griegos incitaban a las personas a que caminasen hacia Occidente, que fueran de alguna forma culturizando y helenizando a los pueblos que encontraban por el camino. Ya los romanos, en el siglo I antes de Cristo, y Agripa definieron un camino. Era el camino de un dios romano que se llamaba Jano. Era un dios que miraba para dos lados. Miraba para la derecha y miraba para la izquierda. Tenía dos caras. Miraba para Occidente y miraba para Oriente. Era como una especie de yin-yang latino. Y también incitaron a romanizar y a que la gente, por el camino de Jano, el Callis Janus, pues viajase hacia Occidente siempre detrás del Sol. En el fondo, el Sol era una cosa misteriosa, era un astro misterioso que tanto nos calentaba como nos pautaba las horas del día, y era el gran astro por excelencia. La espiritualidad siempre parte de la naturaleza hasta que después aparecieron las religiones de la palabra. En el siglo VI después de Cristo, el emperador romano Teodosio I dividió el gran imperio romano. Lo dividió porque se hacía muy grande, se hacía muy difícil de gestionar. Y la parte oriental pues se la nombró emperador a Constantino. En el siglo IV después de Cristo, este emperador, de alguna forma, desde un punto de vista político y también espiritual, entendió que el paganismo, digamos, se le estaba yendo de las manos y se adherió al cristianismo. Aquí el cristianismo dejó de ser una religión minoritaria, perseguida, mística, a ser una religión de imperio. La cosa cambió bastante. En el siglo XIX después de Cristo, aparece en un lugar llamado Compostela, que está aquí al lado, unos restos óseos de 3 personas. En esta ya
esta zona de Europa estaba gobernada por Alfonso II, que era el rey de Asturias. Había un reino suevo, que era lo que hoy en día es Asturias, León, Galicia, el norte de Portugal, y era un súbdito del gran emperador Carlomagno, que en el fondo lo que quería era reconstruir el Sacro Imperio Romano, pero ahora ya cristianizado. Estaba en Francia. Bueno, el hecho es que aparecieron esos restos y de alguna forma Alfonso II fue desde Oviedo, hizo lo que hoy se llama el camino primitivo y hizo ese camino realmente para comprobar que realmente aquellos restos eran del apóstol Santiago. Y llegó allí y les dio el cuño político, de alguna forma, de que realmente aquellos restos eran y que allí había ocurrido algo misterioso, algo maravilloso, que fue la aparición de los restos del apóstol Santiago. Bueno, todo esto es la tradición, no es historia, pero sí está ahí debajo, ¿no? Hay una componente política, obviamente, en aquel momento, pues tanto el imperio cristiano desde Europa como desde el norte de la península ibérica, pues tenía un gran enemigo que era en aquel momento era el Islam. Entonces, el que realmente políticamente todo el norte de Europa, perdón, de España realmente tuviese o fuese frecuentado por cristianos, pues era algo realmente interesante, ¿no? Y además, pues se daba un gran enfoque místico a lo que había sido el hermano de Jesús de Nazaret, ni más ni menos, ¿no? El Cristo. Bueno, más allá de la veracidad o de la literalidad de la historia o de la leyenda, el asunto, esos fueron lo que ocurrió. Y entonces se empezó, Carlomagno obviamente le pareció, dijo, bueno, pues aquel camino que hasta ahora la gente venía hasta Occidente por el Callus Janus, que era el camino de Agripa y de Augusto, pues no, ahora van a venir por un camino que yo voy a definir. Y esto es lo que llamamos hoy el camino francés, que lo veis ahí a la derecha, que viene desde Francia, que era el emperador de la época, y entonces empezaron a incentivar a la gente a venir y a ir a ver la gran aparición de los restos y la devoción a las reliquias que habían aparecido en Santiago de Compostela. Hay otro tipo de leyendas, exactamente, de que realmente ya existía un camino donde un antiguo obispo llamado Prisciliano pues estaba enterrado y que había sus devotos y que el cristianismo cogió esa vieja ruta para ahora cristianizarla. Bueno, pero no vamos a entrar mucho por ahí. Hay diferentes versiones y ninguna de ellas es histórica, pero la realidad es que obviamente se consolidó un camino que venía desde Francia para visitar unos restos que aparecieron del apóstol Santiago, que en principio unas personas dijeron que eran del apóstol. El Camino de Santiago en aquella época se convirtió como en una masterclass. Obviamente, aquel que quería acceder a la cultura de la época, que era el cristianismo, y que realmente era analfabeta, pues obviamente en el Camino de Santiago había los maestros escultores, realmente plasmaron en las iglesias con el gótico, pues plasmaron todo aquel significado místico y también religioso que era el Evangelio. Y entonces el venir a Santiago era realmente pues como estar en la onda de la cultura y además era obviamente pues venir a ver el gran misterio místico, ¿no? De ir a ver los restos de un apóstol. Bueno, de alguna forma, desde el punto de vista así más estratégico, más político, esto era como interpretaban el mundo los romanos en el siglo IX, habían enterrado a Juan el apóstol Juan, aquí en Éfeso, en Turquía. Pedro estaba enterrado en Roma y ahora realmente con la aparición de Santiago aquí, pues de alguna forma pues tenían cartografiado, digamos, lo que era el imperio. Y Carlomagno quiso recuperar pues toda esa visión y cosmovisión política del antiguo imperio romano. Bueno, pero más allá de los temas políticos, que siempre están, yo a veces le llamo el hardware y el software de la historia, que siempre está, siempre ha estado y sigue estando. Incluso dentro de nuestra asociación, pues tenemos, pues todos tenemos nuestra interpretación más
como humanos que somos, pues más elevada y menos elevada. Pues en la tradición histórica pues siempre ha pasado así. Bueno, pero de alguna forma lo que se quería, esos tres apóstoles fueron aquellos que acompañaron a Jesús en la transfiguración, aquel momento en el que él de alguna forma florece en el espíritu, y esos tres apóstoles que ahora configuraban los límites del Imperio Romano estuvieron con él. Los tres grandes momentos del cristianismo han sido la transfiguración de Jesús de Nazaret, la resurrección y la tentación. De alguna forma, dentro del enegrama, esos tres puntos, el amor, la esperanza y la fe, pues están relacionados con esos tres grandes momentos. Bueno, el Callis Janus ya existía este camino, el camino francés, y el Callis Janus se estuvo recorriendo desde el siglo I hasta el siglo XII. E iba desde aquí, desde la Venus Perinea en Gerona, hasta el Lara Solis, que estaba en el Cabo Tourignan. De alguna forma, eso, para ver esa puesta de sol, donde ya no se podía seguir más al sol, el gran astro misterioso, ya no podías ir más allá, ibas hasta, era como una metáfora geográfica de ir hasta el límite de tu personalidad, ir hasta el límite geográfico que ya no puedo más de perseguir el misterio, ¿no? Al llegar allí volvían a sus casas y llevaban sus simbologías. Bueno, pero en esta época había una orden religiosa, que era la orden de los templarios, que no estaban muy de acuerdo con la nueva ola que venía de dogma y norma, que venía desde Carlomagno, y bueno, que sabéis que después tuvieron un final bastante trágico en el 1312, y decidieron encriptar, digamos, una sabiduría que ellos tenían, que habían estado en Palestina, en una forma de un juego, que era el juego del tablero de la oca. Y se dice, hay quien dice, que el tablero de la oca es una carta encriptada de 63 etapas de este camino, de este antiguo camino del Callis Janus, desde la Venus Pirinea hasta el área solista Galicia. Y asunto de propuesta, de esa tabla, digamos, encriptada de ese tablero, sabéis que es un tablero de 69, de 63 fichas, de 63 casillas, que suman 9, obviamente el número 9 está ahí, tiene 13 figuras, 13 casillas que son especiales, que son las ocas, y después tiene 9 figuras que son 9 pruebas. La primera, la casilla número 12, el primer puente, todos los autores coinciden que no es realmente original, sino que se puso después. Y si esas 9 pruebas las ponemos dentro del eneagrama, si ponemos el puente en el número 1, la posada en el número 2, el dado en el número 3, el pozo en el número 4, el laberinto en el número 5, la cárcel en el número 6, los otros dados en el 7, la muerte en el número 8, y el gran lago no era ni más ni menos que el Océano Atlántico, en el número 9, el Sol. Pues aparece eso, y aparece una simbología. Sabéis que en el eneagrama existen otras simbologías, aparte de unas descripciones de las partes de la personalidad, las partes más elevadas a las que las personalidades tratan de remedar. Existen otro tipo de simbologías que vienen en la literatura. Por ejemplo, en el número 1 aparece la hormiga o el fos-terrier en función del estado de desarrollo de la persona. En el número 5 pues está el zorro o el búho en función también del nivel de desarrollo. Existen otro tipo también de simbologías. Obviamente estamos dentro de los símbolos, no estamos dentro de las verdades absolutas, sino que estamos dentro de unos símbolos que nos pueden ayudar o no ayudar. Pero bueno, desde mi perspectiva yo encontré esta relación y bueno, me parece interesante el significado que yo les aporto.
o el significado que para mí tienen, sobre todo desde la perspectiva superior, no desde la perspectiva y también como pruebas a superar, que un poco más adelante pues os iré comentando. ¿Vale? Los tipos de laberintos en inglés se diferencian muy bien. Esto es el maze, es un laberinto que tiene una entrada y tiene una salida, y después hay un laberinto que es como el del juego de la oca, que digamos que se va hasta el centro y desde el centro se vuelve otra vez al inicio. En inglés se llama labyrinth y maze. En castellano, en español, utilizamos laberinto para los dos, pero son diferentes, tienen significados distintos. La espiral, esa que aparece en nuestras rocas, aquí por Galicia y por todo el norte de España, pues tiene el sentido del morir para volver a nacer. Ese es el significado del Camino de Santiago. Los peregrinos venían, llegaban a Santiago. Santiago es un símbolo de muerte, igual que la costa de la muerte en la tradición pagana, y después para volver a renacer otra vez en la vida. Bueno, a modo de síntesis un poquito de lo que he comentado hasta ahora, de los tres caminos, grupos de caminos, la fase negra, el triángulo, la fase blanca, el círculo, la fase roja, la hexada. Y en el Camino de Santiago, sabéis que al apóstol Santiago se le representa de tres formas diferentes. El Santiago peregrino, el Santiago apóstol y el Santiago guerrero. El Santiago guerrero. De alguna forma, para mí, tienen el significado de esos tres, de la fase de destrucción, de la fase blanca y de la fase de creación en la materia. Más allá de que alguna de estas simbologías, pues hoy en día, pues como la de Santiago Matamoros, pues no es muy afortunada desde mi punto de vista. Y ojalá que algún día lo pongan con un ordenador o una cosa así más actual. Sabéis que en la Catedral de Santiago, esta es la puerta de platerías. El día que vengáis, o si ya la habéis conocido, aquí hay una omega y un alfa. En vez de haber un alfa y un omega, hay una omega y un alfa. Un poco para recalcar lo que os comentaba antes. Santiago es el principio y es el fin del camino y es el inicio de la nueva vida. Santiago es una metáfora de muerte simbólica, por supuesto. Al igual que lo era el Cabo Finisterre, el fin del mundo, ¿no? Donde todavía vamos, y yo voy con mucha frecuencia, desde llegando, todavía siguen llegando, muchos peregrinos llegan a Santiago y después van allá. Bueno, sí, siguiendo sabéis que hay una nomenclatura de colores y de símbolos. Venir a Santiago es el camino de autoconocimiento. ¿Qué significa hoy en día lo que significa el significado para los peregrinos? Los peregrinos eran gente, muchos de ellos muy inquietos, a veces cultos, aunque no siempre sabían leer y escribir. En aquella época, hasta el siglo XVI, estaba prohibido leer la Biblia. O sea que la gente tenía que interpretar, por eso la arquitectura, digamos, era realmente la gran fuente de información y de sabiduría. Pero bueno, el espíritu del peregrino es un espíritu, es importante para mí recalcar esto, es ese espíritu que antes hablábamos en el teorema de Pitágoras, que esa tercera fuerza aparece. El que se lanza a caminar, a ver no sé qué, a seguir o perseguir un astro, a perseguir al hermano que dicen que apareció allá, hace falta una confianza, hace falta un abandonarse a uno mismo, es una cosa muy irracional. El ponerte a caminar y venir a Santiago era una cosa muy irracional, te podías morir por el camino. Incluso hoy en día, pues más allá, aparte de lo lúdico, pues bueno, pues el espíritu del camino y de esta fase del camino que va desde tu casa hasta Santiago o hasta Fisterra es como una liberación, es un perder el control, es el decir, bueno, el camino está hecho, no tengo que inventármelo y voy, lo sigo. No tengo que andar también preguntando, está señalizado, no tengo que andar yo comiéndome la cabeza de por dónde tengo que ir y por dónde no, sencillamente lo hago. Y voy día a día
minuto a minuto, segundo a segundo, sin saber a dónde voy. Sé a dónde voy, pero no sé el por qué voy a ese sitio. El peregrino es alguien que quiere cambiar su vida actual. Quiere hacer algo nuevo, pero no sabe lo qué. Por eso esta es la fase negra, la fase de destruir el pasado. Es la persona que toma una decisión así de hacer, o que lo hacía en el pasado y todavía hoy en día se hace con este espíritu, es alguien que quiere arrojarse a la incertidumbre, ligero de equipaje, donde solamente la vida es muy sencilla en el camino, solamente hay que comer, dormir y hacer tus necesidades, nada más. Es una simpleza absoluta y a veces muy absurda, pero sin embargo ahí es donde aparece esa tercera fuerza, o donde a mí me gusta reconocer esa tercera fuerza cuando realmente hacemos esto, ¿no? Igual que cuando muchos nos hemos entregado a esta, bueno, hemos aprendido y nos interesa esta vía, pero no sabemos muy bien por qué tampoco. Esto es algo en el ser humano que siempre está ahí. Hay cosas que las hacemos sin saber por qué, pero las hacemos. Eso es algo muy importante y que está muy caracterizado y muy reflejado en el Camino de Santiago y también en la metáfora del triángulo y la metáfora de la fuente negra. Bueno, siguiendo un poco con las metáforas que os comentaba, pues es un poco el hacer un camino por el triángulo, es un adaptarse al cambio, algo llega, salgo de mi zona de confort y después entro en la parte instintiva, que yo a veces le llamo el sentido común a ese tramo del camino. Hay unas simbologías, de alguna forma es en esta fase del camino aparece el conocimiento de uno mismo. El bastón es sabéis que el bastón se encuentra en el camino, no se lleva, aunque hoy en día pues, las personas lo llevan, y siempre el peregrino lo encontraba y siempre es de su misma estatura. De alguna forma es una metáfora de encontrarte a ti mismo cuando vas a Santiago. Obviamente después el conocimiento viene después de conocer el eneatipo, por supuesto, ¿no? Es la ley del 3, fase negra, el autoconocimiento. Y este refrán, que hoy en día todo este conocimiento también tiene otras traducciones, es el no por mucho madrugar amanece más temprano. Es una máxima que en nuestra vida está ahí también. Hay cosas que están fuera de nuestro alcance y aparecen. Bueno, la llegada a Santiago, la llegada a la Costa de la Muerte es la fase blanca. Ver la puesta del sol, decirle adiós al sol, ya no puedo más, ya no te puedo seguir más. O también darle un abrazo al apóstol. Y es una imagen de muerte y resurrección y aparece en las múltiples opciones. La vieira, que es el símbolo que está por todo el camino, son 9 caminos, una barra y un punto. Y después hay un camino, que es el camino de vuelta que hoy en día no se hace. Es una pena. Yo en mis talleres pues trato de comentar que este es un camino muy importante. Y a lo mejor es donde voy a poner más énfasis a partir de ahora, ¿no? Que es el camino de vuelta, es el camino que el peregrino hacía, que después de haber destruido y después de haberse abierto a las oportunidades, volvía a casa caminando. Hoy en día cogemos un avión y al día siguiente estamos ya colocados en Madrid o en Burdeos. Y a veces nos quedamos solo en la fase negra o en la fase blanca, pero no la fase roja, después el cambio no se materializa. Sin embargo, el peregrino tenía tiempo después en la vuelta para, a través de la exada, diseñar en lo material su nueva vida dentro de su localidad, dentro de su trabajo, dentro de su familia. Algo importantísimo. Porque en el fondo, eso, lo que comentaba antes en la fase roja, las obras hablan del artista. Y las obras, nosotros estamos aquí, estamos en un mundo material y realmente tenemos que impactarlo desde el punto de vista material, o es lo que hacemos habitualmente. Hoy en día este camino pues, se hace bastante mal. La gente vuelve en avión, normalmente vuelve en tren. El peregrino lo hacía caminando. Y el símbolo dentro de la materia pues está muy Santiago a caballo. Pues ese es
Sí, el camino pues, que hacían los peregrinos, que hoy en día se puede hacer y que es un camino de esta fase ya más muy importante, que en algunas tradiciones o en algunos sectores se olvida, que en el fondo nosotros estamos para hacer cosas concretas y materiales. Pues hay unos caminos, el camino del 1 al 4, que es el camino para analizar las debilidades interiores que tenemos. El camino del 4 al 2 es el camino de las fortalezas, analizar nuestras fortalezas interiores. Es un tiempo, digamos, para evaluar nuestro eneatipo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestros puntos ciegos. Después el del 2 al 4 es el camino del salir fuera y es el camino de las amenazas, de ver que realmente fuera de nosotros, con estas características que tenemos, bueno, pues hay amenazas, la unidad es más grande que nosotros y realmente puede haber amenazas. El camino del 8 al 5 es el camino de las oportunidades, de lo concreto, es el pasar de la unidad a la unicidad. Es encontrar justo ese lugar material donde realmente voy a poner énfasis. Hoy le llamaríamos como sobre lo que voy a innovar, sobre algo concreto es lo que realmente voy a desarrollar después en el camino del 5 al 7, un plan estratégico. Y después el camino del 7 al 1 es la implementación del plan estratégico. Como veis, o como podéis ver aquellos que manejáis, que seréis todos, el enagrama de la personalidad, el camino de la implementación, por ejemplo, del 7 al 1, es un camino que los unos, pues realmente cuando están serenos, son ideales para hacer ese camino. El camino de las debilidades del 1 al 4, los 4 cuando realmente están ecuánimes, pues las saben ver sin exagerarlas. El camino del 4 al 2 de las fortalezas, pues los 2 es cuando realmente están cerca de la virtud de la humildad y cerca de sí mismos y se valoran por lo que son, no por lo que infladamente pudieran ser, pues se ven las fortalezas que todos tenemos. El camino del 2 al 8, los 8 lo realizan muy bien porque son grandes exploradores instintivos de la vida. Y con la virtud de la inocencia, pues adquieren el conocimiento más allá de sí mismos y la sabiduría. Y también tienen esa cualidad de cuando algo divide esa unidad, pues pueden ser compasivos o pueden ser misericordiosos e integrarla dentro de la unidad. Y el camino del 8 al 5, pues aquellos 5 que realmente tienen esa cualidad de concretar las cosas, de poner límites y de saber diferenciar lo útil y lo no útil, de saber encontrar la salida del laberinto, pues tienen esa facilidad para realmente concretar y encontrar esa oportunidad en la que realmente mejorar en mi vida cotidiana o en mi proyecto empresarial o en mi familia o en mi idea política o en cualquier ámbito de la vida. Pero no basta solamente con detectarla, sino que después hay que desarrollar un plan, una estrategia y tener una visión amplia. Y eso es lo que los 7, cuando están sobrios, hacen muy, muy bien. Muy bien. Bueno, y de alguna forma esto es lo que para mí también son unos caminos muy importantes dentro del apartado. Bueno, pues hasta aquí, buen camino, buena verdad y vida. De alguna forma el camino es la fase negra, la verdad, la blanca, y la vida pues es la fase roja. Pues nada, muchas gracias y nada, abierto si alguno queréis hacer algún comentario, hacer alguna pregunta o lo que queráis, pues estaré encantado de responder. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias, José. Es muy interesante. A mí me parece todo el tema de la simbología y todas las asociaciones que has hecho muy, muy, muy interesante. Me has dejado loca con el juego de la boca. No sé a los demás qué dirán, pero me parece, no sabía que los templarios habían
hecho como un tipo de carta guía. Bueno, es una tradición. Si vienes a Santiago, pues verás como souvenir un juego de la Oca y en el centro la Catedral de Santiago. Es uno de los souvenirs que aparecen por aquí, no es una cosa muy, sino que es un souvenir, es una Es más que tradición. sabido, ¿no? Sí, 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 es más que... Sí. Bueno, Puedes encontrar por ahí, incluso en la web, pues lo encuentras. Es muy una... bien. Pues nada, chicos, aquí le tenéis. Si queréis hacerle alguna pregunta a José, alguna consulta, dar vuestra opinión, felicitaciones, lo que queráis, levantáis la manita o me lo ponéis en el chat. eh, Aquí hay un aplauso. Muy bien. Bueno, José María, a ver, ¿abres tú el micro o le bajo yo? Sí, Vale. ahí abrí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José, y muchas gracias a todos. Me queda, quizás, bueno, me pareció fascinante, a mí me apasiona la simbología y en particular las tradiciones, pero me quedé en la última, ya desde un punto de vista quizá más técnico del eneagrama, de la última lámina que compartiste. Faltaban eneatipos, ¿no? Faltaban el 3, el 6, el 9, creo que también. O sea, los caminos que marcaste eran, y quizá me perdí en alguna parte y no supe interpretar por qué no están esos otros caminos posibles. Sí, porque desde mi comprensión, el camino de ida es el camino por el triángulo, es la fase negra. Y lo que vimos en la última es el camino de vuelta, que es la fase roja de la creación. La hexada es el Ah, ok. símbolo de la creación. Por eso Claro. ahí no están los tres puntos centrales del triángulo. Mm, Y clarísimo. Muchas gracias. nada, José, si quieres dejar de compartir pantalla para que te veamos sí, sí, vamos a ver si los deja de compartir. ahora. Bien. Muy bien. ¿Alguno más? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis comentar algo a José en este lunes de calor? Que habéis tenido un mérito de venir de estar presentes. A ver, te leo el chat, José. Hortensia, muy interesante, tengo que salir, lo veré otra vez. José María, que acaba de participar, muy interesante, valioso. Marcial, muchas gracias. Vicky, muchas gracias. Y Rubén, me fascinó la propuesta. Bueno, pues muchas gracias por las personas que han escrito. Y nada, pues un placer para mí haber compartido con vosotros, estar un tiempo, que para esto está la asociación. Muchas gracias a la directiva de la asociación actual, que sois Gracias fantásticos. a ti por La, estar siempre. la verdad es que, bueno, pues sois muy dinámicos y esto da mucho trabajo y me encanta que tengáis que nos ofrezcáis tantos espacios y tantos lugares que de esta forma tan fácil pues podamos vernos y podamos comunicarnos. Bueno, realmente nosotros proponemos y siempre está vuestra generosidad de participar, de completar un poco los espacios que queremos crear, pero si no se llenan no tiene sentido. O sea que somos como un buen equipo entre todos, entre los socios y lo que intentamos proponer para que os aporte. José, he dado mal tus coordenadas. ¿Las puedes escribir tú en el chat, la web? Porque he dado de una empresa farmacéutica. Creo que sí. He debido de bailar alguna letra. Pues se me hace mucha, bueno, no me hace ni gracia ni curioso, pero porque bueno, pero siendo ingeniero agrónomo, ¿cómo llegaste tú al mundo del eneagrama? Es por casualidad y por una punta de dolor o de desconcierto en la vida a los 30 años. Pues no sabía muy bien qué hacer en la vida, vivía en Madrid, no estaba muy contento con mi profesión, con lo que, bueno, pues por lo que a veces yo creo que todos hemos llegado un poquito por eso, de alguna forma por una
por un dolor o una punta de dolor en la vida o de desorientación. Y entonces pues dices, bueno, voy a ver si saco una versión mejor de mí mismo. Y apareció un libro un día y lo leí y de que el libro me llevó a otra cosa, y hasta el día de hoy, ¿no? Muy bien. Me ha acompañado todos estos años. ¿Tienes web, José? La que me has dado a mí antes de www.coming, que esa es la que yo he dado mal. Pues quien se quiera poner en contacto conmigo, pues encantado de hablar con cualquier persona que esté interesada en esta perspectiva, y que hago talleres caminando siempre, y que si alguien quiere un día apuntarse, pues bienvenido será. Yo tengo pendiente hacer el camino, José, y me gustaría hacerlo contigo. Bueno, pues mira, ahí tenemos algo que nos va a unir en el futuro. Sí, y Ya así, encontraremos un hueco. claro que sí. Me meteré en tu web a ver cuándo podemos coincidir. Será un placer. Pues sí, para mí también. Pues muy bien, pues si no tenéis... A ver, Germán, que tiene la mano levantada. Germán, adelante. Mi compañero de profesión. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Mi querido, amado maestro y amigo Marcial, un placer, José, verte y escucharte. Y a todos los amigos y compañeros de la Asociación de España, les saludo desde Colombia. Para mí, quería compartirles y sea la oportunidad para agradecer a José. Yo tuve la oportunidad de estar antes de la pandemia con él en el Camino de Santiago. Y realmente fue algo inmensamente grato y sorprendente para mí ver el trabajo que hace Marcial con Eneagrama y lo profundo de la experiencia. Realmente mientras uno camina, guiado magistralmente por José y su amor inmenso, que es una de sus cualidades, desde su sabiduría, es una experiencia inmensamente gratificante, realmente muy, muy hermosa, y una forma de vivir, de sentir y de entender el eneagrama de una manera vivencial. Yo soy un amigo y convencido del eneagrama vivencial, no del eneagrama teórico. Tengo mis reservas con tanto erudito del tema y que convierten el eneagrama en información y conocimiento. Como digo, el eneagrama no es algo para llenar la razón, sino algo para llenar el corazón. Y si hay algo que uno experimenta caminando con José, es eso, que termina en su corazón hinchido de amor y muy profundo lo que cada uno vive. Entonces, cuando recibí la invitación de la asociación, me programé para escuchar nuevamente a José y de alguna manera reencontrarme. Añoro regresar, porque como recordará José, me dio bastante duro y la revolcada fue grande, quedaron algunos temas pendientes que confío en que el universo me permita retomarlos de mano de José. De modo que, José, mil gracias, me encanta escucharte y verte, y bueno, que el universo nos permita reencontrarnos ahora que se han abierto otra vez las puertas para volver a caminar sin las limitaciones del encierro. Muchas gracias, mi querido José. Muchas gracias por tus palabras, Germán, y tengo un grato recuerdo tuyo y de todos los compañeros colombianos de esa sesión. Y gracias por tus palabras y por tu corazón, que has sabido ver eso que ves en mi propuesta, es tuyo, ¿no? Muchas gracias. Y a los compañeros de la asociación, muchas gracias por estos espacios tan enriquecedores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Germán, por estar desde el otro lado del charco, y los que estáis a este otro lado. Ya os he dicho que sin vosotros nosotros no podríamos hacer nada. Y nada, os recuerdo que el próximo evento lo tenemos el día 24 de este mes de junio. Es un ágora para socios. Vamos a ver los instintos dominantes en el 5. José, te esperamos. Y todos los 5 aquí presentes, todos los que tengáis un ala, una flecha 5, sois bienvenidos para dialogar, para debatir, para ver un poco vuestra vivencia y vuestros conocimientos del 5.
Y poco más, que mil gracias, José, que te queremos, que Gracias, estamos gracias. encantados de contar contigo siempre, que eres un incondicional. Y que bueno, que gracias por la sesión de hoy, tan interesante. Y a los demás, nada, esta es vuestra casa, os podéis asociar cuando queráis, podéis entrar en nuestra web, www.enneagrama.es. Y poco más, que os deseo un feliz día y un feliz mes y muchísimas gracias por asistir. Buena tarde.